Hola, buen día a todas y a todos. Vamos a reflexionar hoy, a plantear algunas reflexiones frente a lo ocurrido entre los Estados Unidos y nuestro país. Y para eso es necesario partir de entender medianamente el fenómeno Donald Trump. Este fenómeno, que un personaje de estas características como Donald Trump llegue por segunda vez a la presidencia de los Estados Unidos, tiene que ver con algunos elementos que, si bien es una realidad muy compleja, vamos a tocar solo algunos elementos que hacen parte o que pueden ayudarnos a entender ese fenómeno. Quizás uno de los temas más importantes tiene que ver con la desafección política. Es decir, con ese divorcio del ciudadano frente a lo público. Y por lo tanto la constitución, por decirlo de alguna manera, de una clase política. Y en ese divorcio entre ciudadanía y política, entre la esfera privada, el quehacer y las preocupaciones de la ciudadanía en el fuero interno, personal, y ese divorcio frente a lo público, pues tiene mucho que ver, o tienen mucho que ver los partidos políticos. Unos partidos políticos y una clase política que se consolidó, que se divorció de las necesidades, de las expectativas de la ciudadanía. Bien, eso, a partir de ese divorcio, de esa desafección, que se vincula además con una despolitización, pues ante estos fenómenos, cuando tenemos una ciudadanía que no entiende el concepto de ciudadanía y no se hace responsable de sus actos, se siente desamparada, pero que además está recluida en su máxima individualidad, es cuando ocurren los fenómenos en el que se clama por un salvador de la patria. Básicamente por un personaje que venga con una posición fuerte, ¿no? Y esto es lo que intentó o lo que ha encarnado Donald Trump, haciendo uso del populismo entendido en la lógica de la demagogia, un populismo demagógico. No el populismo de la CLAU, que busca esa cadena equivalencial, que busca transformar la realidad. No. El discurso de Donald Trump es un discurso demagógico que lleva en su ADN fascismo. Y es que busca entonces un chivo expiatorio al cual culpar de absolutamente todo. Ese es el show político de Donald Trump. Un populismo en el sentido demagógico, que busca un chivo expiatorio, que en este caso son los inmigrantes. Para Hitler eran los judíos. Y así tenemos una gran cantidad de ejemplos. Pero repito, esto tiene que ver con la desafección política. Esto tiene que ver con que la gente se siente desamparada y los lazos de la comunidad y el concepto de ciudadanía se ha roto por completo. Ante esa situación de sentimiento de desamparo, entonces cuando se clama por un salvador. Y ese salvador pone todo en blanco y negro. Y es lo que ha hecho Donald Trump. Dijo, el problema son los migrantes. Ellos son los que están acabando a los Estados Unidos. Bueno, pues no es así. Para nadie es un secreto que los Estados Unidos de Norteamérica, USA, es una nación, un país y una nación de migrantes. Absolutamente de migrantes. Bueno, luego volveremos frente a esto. Bueno, en segundo lugar, entonces, frente a esa tensión diplomática apenas normal, tiene razón el presidente de la República, Gustavo Petro, en decir: no se puede tratar a la migración como delincuentes, no se pueden tratar a los connacionales como delincuentes por el hecho de querer migrar o de estar migrando, sea esto de forma regular o irregular. Es una realidad a la que tiene que enfrentarse el mundo. Y tiene razón el presidente Gustavo Petro en poner la dignidad al centro del debate. Ahora bien,
¿Qué encontramos en Donald Trump? Un bravucón. Un bravucón que sigue con su show mediático, que lo que busca es mostrarse como un nuevo emperador. Y básicamente esos mensajes que dio tienen que ver o están enfocados exclusivamente a sus votantes. Ahora bien, los medios de comunicación de nuestro país y algunos actores políticos y operadores políticos han puesto el grito en el cielo por el comportamiento, por la actitud, mejor, digna del presidente de la República. Pero esto era de esperar. No es una receta nueva de la derecha en nuestro país y de la extrema derecha. No nos puede olvidar que en gobiernos anteriores, por ejemplo el de Ernesto Samper, pues Pastrana y otros hicieron lobby para intentar derrocar a un gobierno elegido democráticamente en las urnas. Y fueron a acudir a los Estados Unidos para sabotear. Pues bien, la derecha, el centro democrático, la extrema derecha, esa que lleva también en su genética el fascismo, acude al señor Donald Trump como si fuera un papá para que les ayude. Pero esto es que la extrema derecha, la derecha colombiana, que es la extrema derecha, aquí lastimosamente no existe una derecha decorosa, una derecha demócrata, ¿no? Una derecha, digamos, republicana, no. Aquí es una derecha pátrida, una extrema derecha, ¿no? Vinculada con narcotráfico, vinculada con asesinatos, con genocidio, con masacres, etcétera, etcétera. Pues bien, esa derecha en nuestro país repite un mantra. Ese mantra es: entre peor, mejor. Así que no importa lo que haga el presidente de la República, ellos buscan generar caos y desestabilizar el país, generar zozobra. Repito, tienen este mantra que es: entre peor, mejor. Vaya posición la que tenemos, la que existe en nuestro país, ¿no? Bueno, esto nos lleva a reflexionar frente a una cosa, volviendo a la desafección, pero volviendo también a cómo se están enmarcando las cosas hoy en nuestro país. Y es que nos hace pensar sobre el concepto de idios, la raíz griega idios o idión, de donde proviene la palabra idiota. Para los antiguos, para los griegos, esto tiene que ver con las personas que solo se ocupan de los asuntos personales y desprecia lo público. Un idiota es aquella persona que no es capaz de reflexionar y de actuar frente a los asuntos públicos, que no entiende la importancia de la comunidad ni de involucrarse en los asuntos públicos. Por eso, nosotros debemos insistir en tener una ciudadanía activa y no tener una gran cantidad de idiotas que no se preocupan de lo público y que sencillamente claman por un salvador. Bien, dicho esto, para finalizar, es importante recordar algunas cosas. Y es recordar que el escultor francés Frédéric Bartholdi, junto con Gustave Eiffel, hicieron la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad, que viene a decir una cosa como la libertad iluminando al mundo. Y esa estatua icónica allí viene a significar la libertad y la emancipación frente al opresor. ¿Qué diría la madre de Donald Trump, Marianne McLeod, una inmigrante escocesa que llega en 1930 en el barco Transilvania y que se dedica a los trabajos domésticos? ¿Qué diría de esa posición de su hijo, no? Vale la pena recordar aquí entonces ese poema de Edmund Lazarus en 1883 y que reposa en una placa en esa Estatua de la Libertad. Ese poema que lleva por nombre El Nuevo Coloso. No como el mítico gigante griego de bronce, de miembros conquistadores a horcajadas de tierra a tierra, aquí en nuestras puertas del ocaso, bañadas por el mar, se erguirá una poderosa mujer con una antorcha, cuya llama es el relámpago aprisionado y su nombre.
madre de los desterrados. Desde el faro de su mano brilla la bienvenida para todo el mundo. Sus templados ojos dominan las ciudades gemelas que marcan el puerto de aéreos puentes. Guardaos, tierras antiguas, vuestra pompa legendaria, grita ella. Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, vuestras masas hacinadas, anhelando respirar en libertad. El desamparado desecho de vuestras rebosantes playas, enviadme a estos, los desamparados. Sacudidos por las tempestades, a mí, yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada. Pues bien, quizás lo que está haciendo de verdad Donald Trump, o si quiere expulsar a los migrantes, que repito es un discurso demagógico, lo que está haciendo Donald Trump en este momento, y no solamente Donald Trump, gobiernos anteriores, es desconocer esa estatua de la libertad. ¿Quieren expulsar a los migrantes? Donald Trump está expulsando hoy a esa migrante que llegó en 1886 como un regalo francés, que es la Estatua de la Libertad. Y esta reflexión sobre la Estatua de la Libertad es porque hoy el mundo reclama volver a poner en el centro a la ciudadanía y a levantar como humanidad un faro de libertad. Es esto. Un fuerte abrazo a todas y a todos.